Entonces, pues continuamos con esta serie de temas que les hemos titulado Coronas Rotas, ¿verdad? La semana pasada ya tuvimos la oportunidad de ver al primer rey. Habíamos visto la introducción hace 2 semanas. Y la semana pasada vimos al primer rey. Dijimos que le titulamos Coronas Rotas, pues porque estamos hablando de reyes que vivieron vidas rotas, que sus reinos no agradaron a Dios, ¿verdad? La manera como estuvieron reinando sobre el pueblo de Dios no agradó para nada al verdadero rey, a Dios. Reyes antiguos, lecciones modernas, porque aunque son historias de reyes de la antigüedad, pues podemos aprender nosotros hoy en día varias cosas de ellos. Vamos a hacer un pequeño repaso así rápido para ponernos al corriente. Habíamos visto que no siempre hubo reyes en el pueblo, ¿verdad? Antes de que hubiera reyes gobernando al pueblo de Dios, habían jueces, el pueblo pide su rey, pide un rey, Dios les advierte y le dice, ese rey los va a trabajar mucho, los va a esclavizar, les va a pedir tributos, impuestos, van a tener que trabajar para él, va a tomar a sus señoritas para él, a los jóvenes para el ejército. El pueblo desecha a Dios como rey y dice, no, queremos ser como las demás naciones, y les da su primer rey. Vimos los primeros 3 reyes que fueron, o a ver, ¿quién me los puede decir? Por ahí había que Crislenia estaba ahí. ¿Crislenia está disponible? ¿Te acuerdas cuáles fueron los primeros 3 reyes de Israel? No sé si está Crislenia por ahí. ¿No? ¿Natalie? Estoy en el trabajo. Perdón, Crislenia. No sé si Nati, hoy. Sí, Salomón. Salomón fue uno de ellos. ¿Quién fue el papá de? Saúl. Y David. David, ¿verdad? Esos fueron los primeros 3 reyes de Israel. Saúl fue primero. Saúl no agradó a Dios y Dios lo desechó. Le dijo, ¿sabes qué? No, tu descendencia no va a reinar sobre mi pueblo. Y entonces pusieron a David. David fue el segundo rey de Israel y luego le siguió su hijo Salomón, ¿verdad? Y Dios le hizo una promesa a David y le dijo, tu casa pues va a reinar para siempre sobre mi pueblo. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Esos fueron los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, y a eso le llamamos el reino unido, porque era un solo reino. Pero en la introducción vimos a un rey, al rey Roboam, ¿verdad? Que iba a tomar el trono apenas. Roboam viene siendo el hijo de Salomón, o sea, viene siendo el nieto de David. Ya Salomón había muerto, Roboam va a tomar su lugar, y vimos la semana pasada, en la introducción, que pues el pueblo le hace una petición a Roboam, le dice, oye, ¿sabes qué? Tu papá Salomón fue muy duro con nosotros, nos esclavizó mucho, puso muchos impuestos, había que construir el templo, otros trabajos de construcción también. Entonces, pues estamos muy cansados, su yugo fue muy pesado, pues tú bájale poquito, ¿no? Le hicieron esa petición. Y Roboam, vimos, ¿verdad?, que los manda a sus casas y se regresen en 3 días. Roboam pide consejo a 2 tipos de personas, pide consejo a los ancianos que ya habían estado como consejeros con su papá Salomón, y pidió también consejo a los jóvenes que habían crecido con él, a sus amigos. Para no quedarnos mucho tiempo en esto, vimos que Roboam se va por el consejo de los jóvenes, de los amigos, y le dieron un mal consejo. Le dijeron, ¿sabes qué? Dile al pueblo que si Salomón fue duro, si tu papá fue duro, tú vas a ser aún más duro. Y entonces, ¿qué ocasionó esto? Ocasionó que el reino se dividiera. Coronas rotas, comenzamos aquí con eso, con el reino dividido. La semana pasada ya vimos el primer rey del reino dividido, el primer rey del reino del norte. Por ahí vi a Leslie. Leslie, ¿estás disponible? Sí. Sí. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba también a Israel, al reino del norte?
Tenía varios nombres. ¿Te acuerdas de uno más? Judá. No, Judá viene siendo el reino del sur. Ese viene siendo el otro reino. El reino del norte le llamamos Israel, o la Biblia le llama también Jacob o Efraín, ¿verdad? Ese es el reino del norte. Y el otro viene siendo el reino del sur, Judá. Entonces, vimos la semana pasada a Jeroboam, que comenzó a reinar sobre el norte, y vimos su pecado, vimos que Dios lo amonestó, y vimos que al final, aunque sí se arrepintió un poco, pues realmente volvió a sus caminos, volvió a la idolatría, y pues Dios lo castigó diciéndole: tu casa, casi lo mismo que a Saúl, tu casa no va a reinar, no va a seguir reinando sobre mi pueblo, sobre mi pueblo. Y entonces hoy vamos a seguir ahora con el primer rey, pero ahora del reino del sur. La semana pasada vimos al primer rey del reino del norte, ahora vamos a ver al primer rey del reino del sur, o sea, de Judá. Y vamos a dividir el reinado de Roboam. Roboam pues fue el primer rey del reino del sur. Lo vamos a dividir en 3 eventos. El primer evento va a ser el pecado del pueblo. Luego vamos a ver el castigo que vino por parte de Dios. Y luego la humillación por parte del rey. Así vamos a dividir, en estos 3 eventos vamos a dividir el reinado de Roboam. El pecado del pueblo, el castigo por parte de Dios y la humillación por parte del rey. Entonces, número 1, ¿cuál fue el pecado del pueblo de Judá? ¿Cuál fue el pecado del reino del sur? Consiste en 2 cosas. Primero, se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Vamos a ir a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes. Nos quedamos ahí en el capítulo 14. Y vamos a el versículo 21. Vamos a leer los versículos del 21 al 23. Hermano Alfredo, no sé si usted nos pueda leer esos versículos, por favor. Con mucho gusto. Dice la palabra de nuestro buen Dios, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Bien, gracias, hermano. Entonces, ustedes recordarán que hizo Jeroboam en el reino del norte. Hizo que el pueblo cayera en idolatría, hizo esos 2 becerros de oro, puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y ahora, ¿qué viene a hacer Roboam? ¿Qué viene a hacer el pueblo bajo Roboam? Se edifican, ¿qué? También lugares altos, se edifican estatuas, se edifican ídolos y hacen imágenes de acera. Esa diosa es una diosa pagana, diosa acera. Tienen una imagen ahí a la derecha. Es una diosa de la fecundidad o de la fertilidad. ¿Cómo era el culto a esta diosa? Involucrada prostitución. Es decir, estamos hablando de orgías. Por eso dice, bueno, no me adelanto. Sí, el culto a esta diosa involucraba pues, relaciones sexuales entre los que estaban adorando, y pues estamos hablando de orgías. ¿Qué más involucraba el pecado de este pueblo de Judá, del reino del sur? Hubo sodomitas en la tierra. No solamente se edificaron imágenes de acera y hacían sus orgías para adorarla,
sino que hubo sodomitas en la tierra. Y aquí hago la siguiente pregunta abierta el que quiera responder. ¿De dónde viene esa palabra sodomita? De Sodoma. De Sodoma. Antes de entrar más a detalle a eso, ahí en el mismo libro de Reyes, nos quedamos ahorita en el versículo 23, vamos a leer el versículo 24 así rápidamente. Lo voy a leer. Dice el versículo 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, los sodomitas empezaron a aparecer de una manera descontrolada ahí entre el pueblo de Judá. Los sodomitas hacen referencia a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es un sodomita entonces? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué dice aquí que hicieron enojar a Dios con eso, con sodomitas? No sé si alguien tenga una idea o quiere más o menos. Eran habitantes de esos lugares de Sodoma y Gomorra que estaban con una depravación sexual, pero a un grado exagerado. O sea, vivían haciendo eso constantemente, todo el día. Era su manera de vivir, haciendo aberraciones sexuales. Sí, correcto. Y de hecho, la manera tradicional de interpretar esa palabra sodomita es homosexuales. Uh-huh. Vamos rápidamente, muchachos, a Génesis. Génesis 19. Precisamente a la historia de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Y voy a leer los versículos del 1 del 1 al 9. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, es decir, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Noten ahí ese énfasis que hace el escritor de Génesis, porque dice: rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, los hombres desde el más viejo hasta desde el más joven, perdón, hasta el más viejo. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál maldad? Pues nomás le están preguntando por los hombres, sácalos. Versículo 8 dice: aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Con esa frase que viene ahí en el versículo 5, sácalos para que los conozcamos, era como una forma de conocerlos, no de, ¿cómo se dice? De hola, ¿cómo se llama? Nosotros somos fulanitos. Sí, no. Ajá, no, era como cuando dice: y Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron hijos, o así. Era un conocimiento íntimo, era relaciones sexuales.
¿Qué querían hacer estos hombres? Los querían Sí, violar. era tal la depravación de Sodoma que había mucha homosexualidad, los querían violar, y entonces por eso fueron destruidos. ¿Qué pasa entonces ahora en el reino del sur con Judá? No solamente se hicieron imágenes de acera y la adoraban teniendo orgías, sino que los sodomitas del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de naciones paganas, estamos hablando del pueblo de Dios, empezó a haber sodomitas entre el pueblo. Este fue el pecado de Judá. Evento número 2, ahora viene el castigo por parte de Dios. ¿Cuál fue el castigo? Judá es invadido por Egipto. Ahora nosotros estamos enfocándonos solamente en el libro de Reyes. Estamos siguiendo la secuencia que nos dan aquí los capítulos. Pero para poder entender un poquito más este reinado de Roboam y este castigo por parte de Dios, nos vamos a ir a Crónicas de los Reyes. Nos vamos a ir al segundo libro de Crónicas. No lo vamos a hacer con todos los reyes, solamente con algunos vamos a apoyarnos en este otro libro para pues ponerle más carnita al hueso. Entonces, rápidamente vámonos a segundo de Crónicas, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Luis, ¿nos puedes tú ayudar con esa lectura, por favor? Segunda de Crónicas, ¿qué? ¿12? Segundo de Crónicas 12, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Bien. Entonces, ¿qué le dice Dios al pueblo? ¿Qué le dice Dios a Judá, que está bajo el reinado de Roboam? Le dice, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Sisac viene siendo el rey de Egipto, el faraón. Se le llama pues el rey de Egipto, faraón. ¿Qué va a hacer este faraón? Dice el versículo 4, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Los invadió. Y ahí tienen unas imágenes. La primera imagen viene siendo el templo de Amón. Amón, un dios egipcio. En ese templo hay un pasillo y hay una puerta que se le llama la puerta. Ay, se me olvidó el nombre. Ahorita se las doy. El chiste es que en esa puerta hay inscripciones, hay jeroglíficos, que es la imagen que tienen a su derecha, donde ven ahí una persona. Ese viene siendo Sisac. Estoy hablando de esto de arqueología, de datos históricos, datos extrabíblicos, datos que no vienen en la Biblia, que corroboran este acontecimiento que se menciona en la Biblia. Entonces estamos hablando de datos científicos, de arqueología, que dicen que es verídico esta invasión de Sisac o Shoshenq o Shishak, que es el faraón de Egipto en ese tiempo. Y esos jeroglíficos que ven a su derecha dicen que Sisac hizo una invasión en lo que viene siendo Palestina, es decir, donde viene estando Israel. Y
y se menciona la tierra de Judá. Ahora, muchos dicen que como no se menciona Jerusalén y si no aparece Jerusalén en la descripción, en los jeroglíficos, dicen que no es cierto, que esta invasión que se menciona en la Biblia no es cierto, pero ahí sí se lee que llegó a la tierra de Judá. Judá sí aparece. Jerusalén, por ser una ciudad importante, dicen ellos, debe de estar ahí, pero no está. Y eso no quiere decir que no haya sucedido esto. Lo que pasa es de que esos jeroglíficos pues son muy antiguos, están borrosos la mayoría, y entonces pues no se alcanzan a distinguir, no se alcanza a leer en su totalidad, pero lo que sí se llega a traducir, lo que sí se llega a ver es que Sisac subió a Judá. Entonces estamos hablando de que la arqueología, nuevamente datos extrabíblicos, corroboran esta invasión que se menciona aquí en la Biblia. Como otro dato interesante, parece ser que no solamente se menciona Judá, sino que se menciona también en los jeroglíficos las tierras altas de David, pero no están muy seguros. Y la razón por la que no están muy seguros es precisamente porque están muy borrosos. Entonces, si ustedes ven los jeroglíficos, son imágenes, son dibujitos, no son palabras. Entonces, los egiptólogos tienen que traducirlos y descifrar qué letra es qué. Y si están borrosos y hay jeroglíficos que se parecen, pues no están muy seguros qué letra va o qué palabra es. Pero parece ser que menciona a David. Y esto es muy importante, muchachos, porque hasta ahorita no hay un dato extrabíblico, un dato científico que diga que David existió. Si ustedes le preguntan a cualquier ateo o a cualquier arqueólogo no cristiano, te va a decir, no, David no existió, el rey David no existió. El rey David es un ser mitológico de los judíos de Israel, pero realmente no existió, no hay nada, no hay ningún registro de él, no hemos encontrado nada. Si se llega a corroborar que sí dice las tierras altas de David, este sería el artefacto más antiguo que corrobora esto acerca de David, de que David sí existió, de que no es un ser mitológico. Nada más como un dato interesante. Entonces, el pecado de Judá fue las imágenes, especialmente de Acera, su idolatría que involucraba tener orgías. Viene el castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo? Van a ser invadidos por Judá. Y número 3, ¿qué pasó? Viene la humillación por parte del pueblo. Esta fue la respuesta por parte del pueblo. Dios decide no derramar su ira porque los príncipes y el rey Roboam se humillaron. Vamos a seguir leyendo ahí en 2 de Crónicas. Nos quedamos ahorita en el versículo 5. Voy a leerles versículo 6 y versículo 7. Dice el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Entonces, el castigo de Dios para el pueblo de Judá por su idolatría y por tener los sodomitas entre ellos, por permitirlo, iba a ser su destrucción. La ira de Dios iba a caerles por mano de Sisac. Pero dice ahí que el pueblo, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios vio la humillación de ellos, que ellos se habían humillado, habían reconocido que se habían equivocado. Y dice Dios, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y pues no voy a dejar caer toda mi ira sobre ellos. Pero, hay un pero.
serán siervos de Sisac, o sea, serán siervos de Egipto. Porque vean lo que dicen los versículos del 8 al 12. Versículo 8, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, Dios ve la humillación de Roboam y dice, ok, no te voy a destruir por completo, no los voy a desaparecer, pero sí dejaré que se lleven todo su dinero, por así decirlo, todo su oro, todo su tesoro. Y van a servirlo, le van a estar pagando tributo. ¿Para qué? Para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Entonces, así en resumidas cuentas, este fue el reinado de Roboam, del primer rey de Judá. Bajo su reinado, él permitió que el pueblo se empezara a hacer imágenes de acera. El pueblo cae en una idolatría sexual tremenda. Permiten a los sodomitas que vivan entre el pueblo, a los homosexuales, algo que Dios había pues mandado que no. Viene el castigo por parte de Dios, sube Sisac contra ellos, y cuando Sisac empieza a conquistarlos y empieza a llegar a Jerusalén, Roboam se humilla, se arrepiente, Dios ve su actitud, le dice, ok, no te voy a destruir, pero sí te voy a dar un pequeño casito, una pequeña nalgadita, para que sepas y el pueblo sepa a quién estar sirviendo, sepan lo que es servirme a mí, que les lleno de bendiciones, les dejo sus tesoros, les doy cierta libertad, y cuando ustedes sirvan a las naciones de alrededor, vean cómo los van a esclavizar, cómo los harán pues polvo. Entonces, en resumidas cuentas, este fue el reinado de Roboam. Y hoy va a ser un poquito diferente porque no vamos a ver un rey, sino vamos a ver dos, pero no se asusten porque no vamos a durar mucho. Vamos a ver al siguiente rey, que viene siendo el hijo de Roboam. Y él se llamaba Abiam o Abías. Vamos a regresar a Primero de Reyes, muchachos, por favor. Ya terminamos con el capítulo 14, estamos yendo, gracias a Dios, rápido. Comenzamos con el capítulo 15. Después de Roboam, si están tomando notas, póngale ahí. Después de Roboam, en el reino del sur siguió su hijo Abiam o Abías. Y con Abiam no vamos a entrar mucho en detalle, lo vamos a resumir muy rápido. Lo vamos a resumir en esto. Abiam anduvo en los pecados de su padre, en los pecados de Roboam, pero por amor a David, Dios no le quitó el reino. ¿Se acuerdan que vimos en la introducción ahorita hace rato que Dios había hecho una promesa a David de que su casa, su descendencia reinaría sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios para siempre? Entonces, a pesar de que Roboam hizo lo malo y de que su hijo Abiam también anduvo en los mismos pecados, por amor a David, Dios no le quitó el reino. Y voy a leer ahí en el capítulo 15 rápidamente los versículos del 1 al 8. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.
Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Entonces, después de Roboam, siguió su hijo Abiam, el cual anduvo en los mismos caminos de su padre, no aprendió la lección. Por ahí en el libro de Crónicas, si les interesa, se menciona un poco más acerca del reinado de Abiam. Hubo una guerra contra Jeroboam, pero pidieron la ayuda de Dios. Fue un buen acto, pero en su totalidad, durante esos 3 años que reinó Abiam, pues hizo lo malo. Fue más lo malo que hizo que lo bueno. Entonces, ese fue Abiam. Entonces, si están tomando notas, con esto termino. ¿Se acuerdan que les había dicho que no íbamos a ver fechas, verdad? Porque pues se hace muy tedioso. Y les dije que solamente les iba a dar 2 fechas. En todo lo que vamos a estar estudiando, solamente 2 fechas les iba a dar. Y la primera fecha se las di en la introducción. ¿Alguien se acuerda qué fecha era? Que fue cuando se dividió el reino. 1930, 931. Perdón, 930, 931. Perfecto, muchas gracias, Criduenio. 931 o 930 antes de Cristo fue cuando se dividió el reino. Se dividió en 2, en Israel, reino del norte, que también se le llama Jacob o Efraín. Y la otra mitad, por así decirlo, fue Judá, el reino del sur. Jeroboam, muchachos, reinó 22 años. En esos 22 años Dios estuvo trabajando con él, con eso de los becerros de oro, con el altar, cuando se le seca la mano, que vimos, y también con la muerte de su hijo, cuando Dios finalmente le dice, tu casa no va a reinar sobre mi pueblo. Roboam reinó 17 años. Su hijo, que acabamos de ver, Abiam, reinó solamente 3. 17 más 3, ¿cuánto es? 20. 20. Entonces, vean, Jeroboam reina 22. Significa que quedan 2 años, año y medio más o menos, lo cerramos a 2 años, del reinado de Jeroboam. Y hay otro rey del reino del sur que empieza a reinar con Jeroboam. O sea, es decir, que pasaron 3 reyes de Judá mientras estaba reinando Jeroboam. Por eso ustedes ahí en sus Biblias dicen que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, a pesar de que Roboam ya había muerto. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a su casa, a los hijos de Roboam. Siguieron peleando tanto Roboam, Abiam y el otro rey, que primeramente Dios vamos a ver, no la siguiente semana, sino la que le sigue, porque tengo entendido que no va a haber unión la otra semana. Entonces, esos 3 reyes estuvieron reinando mientras que Jeroboam seguía en Israel. Entonces, nada más para que se den una idea y vayan poniendo así en orden las cosas. Porque, pues, como les había comentado, si leemos reyes así nada más, como que no tiene mucho sentido porque está cambiando. Se va al reino del norte con Jeroboam y luego cambia, y va y viene. Entonces, para que más o menos vayamos poniendo los datos en orden. No sé si me di a entender, no sé si tienen una pregunta, alguna duda, algún comentario que añadir. Vimos hoy a Roboam y a su hijo Abiam. Sí te diste a entender muy bien, muy claro, Edgar. Ok.
Gracias. A mí sí me gustaría hacer algún comentario, si me lo permites. Sí, hermano. Yo sé que a ti las fechas, como que se te hacen medias tediosas. A mí me gustan las fechas. A mí también, hermano. A mí me gustan las fechas y les quisiera aquí dar una información a los jóvenes que están aquí presentes. Basándome en esta división del reino 930. Ok, vamos a cerrarlo en 930. Este es el reino dividido, pero el Reino Unido, que son los tres reyes, Saúl, David y Salomón, pues es un reino que duró 120 años. Cada uno reinó 40 años. Empieza Saúl en 1050 al 1010. Y luego sigue David del 1010 al 970. Y luego sigue Salomón del 970 al 930. O sea, fueron 120 años, 40 años cada rey. Es algo como que muy sencillo. Tres reyes, 120 años, 40 años cada uno y nos da 930, empezando del 1050. Nada más. Correcto, hermano. Fácil. Sí, Ujú. gracias, hermano. De nada. No sé, ¿alguna pregunta, un comentario? Si no, pues sería todo por mi parte, Mayen. Yo sí tengo algo. Adelante, Alexis. ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, déjame cierro la mía. Ok, a ver, solo deja que me aparezca esto. Ok, esta es la estela de Tel Dan. Y en esta estela de Tel Dan se menciona la casa de David, literalmente así, la casa de David, lo cual es una prueba arqueológica de la existencia de la genealogía de David, por lo tanto, la de David. De David literalmente hay otras, que no recuerdo, las tengo anotadas en un lado, pero hay otras que después las busco y se las enseño. Pero también hay otra que se descubrió en el 2018, si no me equivoco, que menciona el nombre de Goliat, y Goliat de no me acuerdo qué cosa. Irónicamente, las pruebas que se le hicieron para descubrir la fecha datan del siglo en el que se supone que se narra la historia de David y Goliat, siglo X aproximadamente. Entonces, evidencia sí hay que menciona literalmente a David, aún no estoy seguro, pero de que menciona algo referente a David, sí la podemos encontrar. Por ejemplo, esta, la estela de Tel Dan, así se llama. Dice la casa de David, literalmente. Ya es todo. Oye, Alexis, ¿te acuerdas de qué fecha data la estela? La estela, ahí te digo, fue descubierta en 1934, en el 870. 870. Sí, Sí, ese, entre el 870 y 750. sí, Muy bien. ¿cómo diciendo? Los jeroglíficos que están ahí en la puerta, ahí en el templo de Amón, vendrían siendo los más antiguos y vendrían siendo, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, más o menos la fecha exacta, o sea, qué data está hablando de, ¿cómo decirlo? O sea, referente a eso, en ese contexto, no sé si me doy a entender, porque el contexto de la estela de Dan, no sé, creo que no tiene nada que ver con el reino. No sé si te acuerdas, Alexis, o si tienes algún dato. O sea, Sí, creo que sí tiene que ver con algo de ¿sí? unos descendientes. Ahí te digo, con Acá, el rey de Israel, y yo maté a Acá, Yahú, hijo de Joram, Ok. de la casa de David. Sí, ok. Entonces es mención directa a la familia de David, lo cual sería como lógico, ¿no? O sea, si hay familia de David, pues David existió. O sea, David existió. es eso, hay más, sí que hay más. Solo tengo que buscarlo porque no los encuentro. Sí. Órale, pues gracias, Alexis. Ok. Muy interesante. Edgar,
La estela de Dan. Y no está escrito en hebreo, está en arameo, en un idioma semítico semejante al arameo, pero no es arameo como tal. Ahorita no encuentro el idioma. Ah, sí, arameo. En arameo, ¿Arameo? sí, porque el hebreo todavía no se había desarrollado como tal. No. Entonces, eso también es muy interesante. Excelente. Iba a comentar algo, ¿verdad, hermano? Sí, el dios Amón ese de la puerta de la imagen, la diapositiva que nos mostraste, Sí, ese hermano. dios Amón era al que le quemaban los niños, Sí, que le presentaban los niños en fuego, ¿no? creo que sí, hermano. Ok. Y déjame decirte una cosa, cuando hablamos de los reyes de los libros de Crónicas, nos estamos refiriendo únicamente, Crónicas habla únicamente de los reyes del reino del sur, es decir, de Judá. De Judá. Todos estos reyes vienen de la casa de David, o sea, todos de la descendencia de David. A diferencia de los reyes del norte, ¿verdad? Que son muchas dinastías. Es Sí. Moloch, es Moloch. Moloch, Ah, al que se le sacrificaban niños. sí, Moloch. perdón. Sí, Moloch, tienes razón. Sí, Razón. Moloch. Muy bien, gracias, Alexis. Amón y Moloch. Moloch. Sí, Es todo, Alexis. sí, gracias, Alexis, por tus aportaciones, como siempre. Y es que podemos encontrar mucha información extrabíblica. Se mencionan personajes de la Biblia, reyes de Israel, pero fuera de la Biblia la encontramos en otra literatura. Por ejemplo, en el Museo del Louvre en París está un obelisco negro que allí viene Jehú pagando tributo al rey asirio. Y ya se nos adelantó, hermano. Ay, perdón. Por Lo eso vamos no. a ver con todo. No, por eso no. Está bien, hermano. Tienes razón. Sorry. No, está bien, gracias, hermano. Sí, pues ya va para terminar. Sí hay varios datos extrabíblicos que corroboran las historias que Dios ha preservado en su palabra. Amén. Y pues que sirven para, pues no solamente confirmar nuestra fe, sino pues ha guiado a varios escépticos a darle oportunidad a leer el texto, y pues al leer el texto ellos se dan cuenta de la naturaleza espiritual y pues se han convertido algunos. Sí. Bien, Varios ateos en su afán de comprobar, de demostrar, se han dado cuenta y se han convertido al cristianismo. George McDowell, uno de ellos. Josh McDowell era uno de ellos. Lee Strobel, no me acuerdo si también. También era escéptico, nada más que él era journalist, ¿cómo se dice? Trabajaba en el periódico en Chicago, ¿no? Periodista. Sí, era periodista, ajá. Sí. ¿No era cronista? Pues algo así. Era jornalista. Trabajaba en un diario de Chicago, ¿no? Sí, escribía para el Chicago Tribune, algo así. Ajá. Sí. Muchas gracias, Edgar, por la enseñanza, por la exposición muy clara, se me hace muy clara, Edgar, muy fácil de digerir. Gracias. Qué bueno, hermano, porque sí es complicado esto de los reyes. Sí. Y pues yo quería traérselos a los jóvenes porque pues son historias que casi no conocemos, no las vemos precisamente porque son algo complicado de llevar. Y pues sí, trato de hacerlo así conciso y no tan, pues sí, que sea fácil de digerir, como dijo usted. Sí, es muy fácil. Gracias a Dios por ello. Oye, de hecho, Edgar, pues yo he conocido hermanos que ya tienen muchísimos años en el Evangelio y de hecho que hasta me han dado clases y he escuchado de que ellos no han leído toda la Biblia porque se han brincado los libros de Crónicas. Y a mí se me ha hecho raro, ¿no? Porque pues, ¿cómo
que lees casi toda la Biblia y no lees esos libros de crónicas. Y algunos piensan, algunos dicen, es que es odioso, leer crónicas es odioso. Y pues no, la verdad que no lo considero de esa manera. No, Es sí, muy interesante. Ujú, muy interesante. ujú.